Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gilberto Castillo, yo soy médico especialista en medicina interna y en cardiología. Actualmente soy el coordinador de la unidad cardiovascular del Centro Médico Imbanaco en Cali y soy el director científico de CardioPrevent IPS en Cali. Es un placer para mí estar contigo hoy para compartir un tema que es bien interesante y es el manejo de la dislipidemia en el paciente con diabetes tipo 2. En esta diapositiva te muestro mis conflictos de interés, los laboratorios para los cuales he dictado conferencias y he recibido honorarios en los últimos 6 meses. Y ahora voy a intentar explicarte muy rápidamente qué es lo que sucede en la fisiopatología del paciente con diabetes tipo 2 que produce un tipo específico de alteraciones lipídicas conocidas como dislipidemia aterogénica. La dislipidemia aterogénica en el paciente con diabetes tiene 3 características fundamentales. Número 1, hay un incremento en los niveles de triglicéridos. Número 2, hay niveles relativamente estables de colesterol LDL, pero hay un incremento en el LDL pequeño y denso que ya vamos a mirar en qué consiste. Y número 3, hay una reducción del colesterol HDL. Entonces voy a contarles en esta gráfica, basado en esta publicación del doctor Alberto Lorenzati, argentino, por qué un paciente con diabetes tipo 2 sufre alteraciones que lo llevan a esta dislipidemia aterogénica. En primer lugar, recordemos que la gran mayoría de nuestros pacientes con diabetes tipo 2, posiblemente el 60 o hasta el 80% de los pacientes tienen o sobrepeso u obesidad. Y eso hace que ese panículo adiposo esté completamente saturado. Esa resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y la hiperglicemia, recuerden que produce un aumento en la lipólisis. Por consiguiente, el paciente con diabetes tiene un incremento en los ácidos grasos libres circulantes. Esos ácidos grasos libres intentan ubicarse en diferentes partes del cuerpo. A nivel del panículo adiposo abdominal ya no pueden porque está saturado y entonces se depositan los ácidos grasos libres dentro del hígado. El hígado no los puede dejar allí, tiene que eliminarlos y la manera de eliminarlos es sintetizando lipoproteínas, en este caso ricas en triglicéridos, que nos permita sacar esos niveles de ácidos grasos libres del interior del hepatocito, del interior del hígado. Entonces hay un incremento en la síntesis de la lipoproteína que es rica en triglicéridos, que son las moléculas de VLDL. Y ese entonces es el primer componente de la triada de la dislipidemia aterogénica. Niveles elevados de triglicéridos, especialmente porque el hígado ha incrementado su producción. Esas moléculas de VLDL van a interactuar a través de la proteína transportadora de ésteres de colesterol con las moléculas de LDL. Y entonces miren lo que sucede. Esas moléculas de triglicéridos, esas moléculas de VLDL que están muy cargadas en triglicéridos, va a interactuar con las moléculas de LDL, le entrega triglicéridos, recibe colesterol y esas moléculas de LDL van a empezar a hacerse más pequeñas en tamaño, pero como siguen con un gran componente de colesterol, se vuelven mucho más densas. Y esas moléculas se llaman colesterol LDL pequeño y denso. Ya les voy a explicar por qué son tan importantes desde el punto de vista del riesgo aterogénico. Entonces, el nivel de LDL, el nivel total de colesterol que está en las moléculas de LDL en general no se incrementa y no se aumenta mucho. Pero si yo pudiera hacer una fenotipificación del tipo de moléculas de LDL, me daría cuenta que lo que se ha incrementado es el tipo de moléculas de LDL pequeño y denso. Y entonces ese es el segundo componente de la triada de la dislipidemia aterogénica en el paciente diabético. Niveles relativamente no muy altos de colesterol LDL, pero incrementados a expensas del LDL pequeño y denso. Y el tercer componente surge de algo muy parecido a lo que están haciendo las moléculas de VLDL al interactuar con LDL, pero en este caso con las moléculas de HDL. También a través de la proteína transportadora de ésteres de colesterol hay una interacción en la cual las moléculas de HDL sufren una modificación en su estructura, son reconocidas por el riñón, por la nefrona como moléculas extrañas y se eliminan a nivel renal. Como se eliminan estas moléculas de HDL a nivel renal, ahí aparece el tercer componente de la triada de la dislipidemia aterogénica, que es HDL reducido. Y entonces ustedes ven allí y entienden muy bien por qué dentro de estos cambios que están sucediendo en el paciente diabético, debido a la resistencia a la insulina, a la hiperinsulinemia y a la hiperglicemia, se explica la triada de la dislipidemia aterogénica. Muy bien, ahora en esta gráfica les intento mostrar cuál es el problema de tener LDL pequeño y denso incrementado. Ya vimos en el punto número 1 que su producción se incrementa, pero ese receptor que tiene las moléculas de LDL a nivel hepático, ese receptor no es tan específico para el LDL pequeño y denso.
Y eso me explica el punto número 3. Como el receptor no es muy afín por esas moléculas de LDL pequeño y denso, estas moléculas van a durar mucho más tiempo circulando en la sangre, se van a interiorizar porque son mucho más pequeñas, con mayor facilidad al espacio subendotelial, se unen mucho más a los glicosaminoglicanes, son mucho más susceptibles de ser oxidadas y por consiguiente son moléculas que producen mucha más disfunción endotelial. Y ahora les voy a explicar aquí lo que sucede en el nivel de colesterol total. A la izquierda ustedes ven un paciente que tiene un nivel de colesterol LDL de 120 miligramos por decilitro, y en este ejemplo que les estoy colocando, ese colesterol total de 120 miligramos está representado por 12 moléculas, y ustedes ven en color azul clarito la apolipoproteína, que es la que tiene el componente aterogénico, que es la ApoB100 para el caso de las moléculas de LDL. Lo que ustedes ven en color naranja es el contenido de colesterol. Entonces, hagan de cuenta que están sumando de todas esas 12 moléculas el contenido que ven de color naranja. Ese es el nivel de colesterol LDL que les da 120 miligramos por decilitro. Pero ahora ven ustedes a la derecha lo que sucede en un paciente que tiene exactamente la misma cantidad de colesterol, es decir, del contenido de color naranja, pero ya no en 12 moléculas, sino ahora en 20 moléculas. Y ustedes ven cómo el nivel de LDL es el mismo. Si ustedes suman el área de todas las bolitas que tienen en color naranja, les puede dar exactamente igual, es decir, el LDL es exactamente el mismo, pero en el paciente de la derecha hay 20 moléculas de ApoB100, mientras que en el paciente de la izquierda solo había 12 moléculas de ApoB100. Es decir, el paciente de la derecha, teniendo el mismo nivel de colesterol LDL, es mucho más aterogénico y tiene mucho más riesgo de complicaciones ateroscleróticas que el paciente de la izquierda. Por eso, tener LDL pequeño y denso incrementado es un factor de riesgo muy importante para el riesgo para sufrir complicaciones ateroscleróticas. Ya vimos repetidamente los diferentes componentes donde yo necesito como médico intervenir para que mi paciente diabético no sufra complicaciones cardiovasculares o por lo menos pueda reducirlas de manera significativa. Y les voy a hablar en lo que resta de mi charla acerca de este punto específico. ¿Cómo debo yo tratar la parte de los lípidos? ¿Cómo debo tratar la dislipidemia para reducir las complicaciones cardiovasculares? En esta diapositiva observamos un metaanálisis muy interesante de 14 estudios donde nos evalúan y nos comparan la eficacia de las estatinas en pacientes con o sin diabetes. Y ustedes ven que en general utilizar estatinas en los pacientes diabéticos disminuye el riesgo de evento coronario mayor, disminuye la necesidad de revascularización coronaria, disminuye el riesgo de evento cerebrovascular y disminuye el riesgo de cualquier evento vascular mayor en los pacientes con diabetes. Es decir, no hay ninguna duda que las estatinas son medicamentos benéficos para reducir complicaciones cardiovasculares en nuestros pacientes con diabetes. Y en ese sentido, las guías americanas, aquí les presento la última versión de las guías americanas de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, junto con otras sociedades científicas también, que publicaron en el año 2018. Ya en las guías anteriores del año 2013 se habían identificado 4 grupos de riesgo de pacientes que claramente se beneficiaban de tener que tomar estatinas. El tercero de esos grupos, miren ustedes, es el paciente con diabetes tipo 2. Pero si somos específicos, nos referimos a los pacientes con diabetes tipo 2 que tienen entre 40 y 75 años de edad y que tienen niveles de colesterol LDL por encima de 70 miligramos por decilitro. En esos pacientes diabéticos, que posiblemente son la gran mayoría de los diabéticos que nosotros vemos en la consulta diaria, está indicada la utilización de una estatina. ¿Qué estatina? Puede ser una estatina de intensidad moderada, pero si ese paciente diabético ya tiene prevención secundaria, es decir, ya es un paciente que se infartó o le pusieron stents coronarios o ha tenido un evento cerebrovascular, es decir, un paciente diabético en prevención secundaria, debo ir a una estatina de alta intensidad. Entonces, debo tratarlo al menos con estatina de intensidad moderada, pero posiblemente, preferiblemente, con una estatina de alta intensidad. Miren lo que sucede cuando yo en un paciente de estos decido iniciar una estatina de intensidad moderada. ¿Qué es una estatina de intensidad moderada? En general, atorvastatina en dosis de 10 o de 20 miligramos, rosuvastatina en dosis de 5 o de 10 miligramos, o las otras estatinas que ustedes pueden ver allí, que se refiere específicamente a estatinas de menos potencia. Cuando utilizo una estatina de intensidad moderada, en general yo logro reducir en un 22% el riesgo relativo de una enfermedad cardiovascular y reduzco en un 10% el riesgo relativo de insuficiencia cardíaca. Pero si yo decido no utilizar una estatina de intensidad moderada,
sino irme a una estatina de alta intensidad, que básicamente son atorvastatina 40 u 80 miligramos o rosuvastatina 20 o 40 miligramos. Fíjense que yo adicionalmente reduzco el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular en un 15 a 20% y reduzco adicionalmente el riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca entre un 21 y un 25%. Esta gráfica que les estoy mostrando a continuación hace referencia a la clasificación del riesgo de los pacientes diabéticos, y esto fue presentado en las guías 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología de diabetes, prediabetes y enfermedad cardiovascular. Y básicamente establece que nuestros pacientes los vamos a clasificar en uno de 4 grupos. Miremos la parte inferior, donde dice el bajo riesgo no existe. Es decir, si tienes un paciente con diabetes tipo 2, el solo hecho que tu paciente sea diabético te da pie para que no lo clasifiques como de bajo riesgo. O sea que nos quedan solamente 3 niveles de riesgo. En la parte superior vemos los pacientes de muy alto riesgo. ¿Cuáles son esos pacientes diabéticos? Los que ya han tenido enfermedad cardiovascular establecida, es decir, ya tienen stents coronarios o se han infartado o tienen enfermedad cerebrovascular o han sufrido un evento cerebrovascular previo o tienen enfermedad arterial periférica, etc. O los pacientes que no lo han tenido, ninguna de estas manifestaciones, pero ya tiene compromiso de órgano blanco por su diabetes, proteinuria, tasa de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto, retinopatía, hipertrofia ventricular izquierda, etc. Y hay un tercer grupo de pacientes diabéticos considerados como de muy alto riesgo. Los que no han tenido enfermedad aterosclerótica, no tienen ese compromiso de órgano blanco previamente manifestado, pero que tienen 3 factores de riesgo o más de esas 5 características que ustedes ven allí: edad mayor o igual a 60 años, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo u obesidad. Si tiene 3 o más de esos 5 factores, se considera que es un diabético de muy alto riesgo. Lo importante en ese paciente es el nivel de colesterol LDL. Menos de 55 miligramos por decilitro es la meta que yo quisiera tener en esos pacientes con diabetes tipo 2. Y ahora brinquémonos al nivel inferior, al nivel amarillo, en los pacientes de moderado riesgo. ¿Cuáles son esos pacientes de riesgo moderado? Son diabéticos que no tienen ningún otro factor de riesgo adicional, o que tienen menos de 10 años de duración de la enfermedad, o que tienen menos de 50 años de edad. Tiene que tener las 3 características, ¿de acuerdo? Si el paciente no tiene ninguna de esas características, es decir, el diabético menos complicado de todos aparentemente, yo considero que es un paciente diabético de moderado riesgo, y en ese paciente el riesgo, la meta de colesterol LDL es de 100 miligramos por decilitro. Nos queda entonces el grupo de color naranja, donde posiblemente ahí van a quedar la gran mayoría de nuestros pacientes con diabetes tipo 2, porque digamos que un 25 o 30% son pacientes que ya han sufrido enfermedad cardiovascular de algún tipo. Posiblemente un 20% adicional de los pacientes sea de riesgo moderado por la edad, por la duración de la diabetes y porque no tiene ningún otro factor de riesgo adicional, pero posiblemente la gran mayoría de nuestros pacientes sean de alto riesgo, nuestros pacientes con diabetes, y allí la meta es de menos de 70 miligramos por decilitro. Entonces, para terminar esta parte de las estatinas, 3 mensajes importantes. Número 1, las estatinas son la base del tratamiento hipolipemiante en los pacientes con diabetes tipo 2. Y obviamente, ¿qué estatina? Pues de intensidad moderada, pero entre mayor sea el nivel de riesgo de mi paciente y entre mayor sea la necesidad de reducir el nivel de colesterol LDL, precisamente porque ese riesgo es más alto, va a ser más importante utilizar estatinas de alta intensidad. Y mensaje número 3, ¿qué pasa si yo le estoy dando una estatina de alta intensidad a mi paciente y aún así no logro llegar a la meta? El siguiente paso es adicionarle ezetimibe a esa terapia estatínica de alta intensidad, y si aún así persisto por fuera de las metas, debería considerar, especialmente en pacientes que ya han tenido enfermedad cardiovascular o un evento, y que estoy hablando de prevención secundaria, adicionar un inhibidor de PCSK9, que son 2 las moléculas disponibles, evolocumab o alirocumab. Muy bien. Decíamos también que en esta fisiopatología del diabético, de la dislipidemia heterogénica, los triglicéridos elevados eran un componente importante. Por consiguiente, sería muy lógico pensar que uno de los medicamentos más importantes para reducir triglicéridos, como los fibratos, deberían ser estándar en el tratamiento de la dislipidemia del paciente con diabetes. Sin embargo, la evidencia clínica no nos ha demostrado esa efectividad. Les muestro en esta tabla diferentes estudios con fibratos en los pacientes con diabetes. Y el problema más importante es que esos estudios donde los fibratos demostraron ser benéficos desde el punto de vista cardiovascular
fueron estudios donde no se empleó la terapia estatínica. Ya vimos cómo a un paciente diabético prácticamente a todos debemos darles estatinas. La pregunta es si además de darle la estatina deberíamos darle un fibrato. Y fíjense que el único estudio que evaluó si valía la pena adicionarle un fibrato fue el estudio ACCORD. Los pacientes estaban todos recibiendo simvastatina y la mitad de ellos, de manera aleatorizada y ciega, recibían además la combinación con fenofibrato. En este estudio no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa de beneficio al adicionarle fenofibrato a los pacientes que estaban con estatina, ni a corto plazo ni en el extendido que duró más de 7 años. Sin embargo, un subgrupo de esos pacientes, específicamente los que tenían niveles de triglicéridos por encima de 204 y al mismo tiempo HDL por debajo de 34, en ese subgrupo sí pareció encontrarse un beneficio especial. Por consiguiente, pudiéramos decir hoy en día que si tú tienes un paciente diabético al que definitivamente no le puedes dar estatinas, y tiene triglicéridos por encima de 200 para redondear y HDL por debajo de 35, sí va a ser útil indudablemente utilizar un fibrato. Pero hasta el momento digamos que la evidencia no es tan clara. ¿Qué dicen las guías 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología junto con la Sociedad Europea de Aterosclerosis? Lo que dicen es esto: miren, el beneficio y la eficacia global de los fibratos a nivel de los desenlaces cardiovasculares es mucho menos robusta que la de las estatinas. Y en general, los beneficios cardiovasculares potenciales de los fibratos requieren una confirmación adicional. Esa confirmación adicional posiblemente la tendremos cuando salgan los resultados en un par de años del estudio Prominent, que es un estudio muy bonito porque está evaluando solamente pacientes con diabetes tipo 2. Todos los pacientes tienen triglicéridos por encima de 200 y todos tienen además HDL por debajo de 40. Todos reciben estatina de intensidad moderada o alta y los pacientes se aleatorizan a recibir pemafibrato, que es un fibrato mucho más potente que se da cada 12 horas, versus placebo cada 12 horas. Y cuando salgan los resultados de este estudio Prominent vamos a contestar a ciencia cierta esa pregunta: si a un paciente diabético al que ya le estoy dando estatinas vale la pena o no adicionarle terapia con fibrato. Por lo menos hasta el día de hoy no hay una evidencia muy clara y muy contundente que sugiera que valga la pena darle fibrato al paciente que ya está tomando estatina. Mensaje número 4 entonces: hasta el momento no hay evidencia que adicionar un fibrato a un paciente diabético que ya está recibiendo estatina ofrezca algún tipo de beneficio cardiovascular adicional. Miremos algo de los omega 3. Los omega 3 en general no habían mostrado resultados en ningún tipo de paciente, ni en los diabéticos ni en los no diabéticos. Eran medicamentos útiles concomitantes con otras terapias para reducir niveles de triglicéridos, hasta que se publican los resultados del estudio REDUCE-IT. El REDUCE-IT eran pacientes de alto riesgo, eran diabéticos con factores de riesgo o pacientes con enfermedad cardiovascular establecida que ya todos estaban recibiendo terapia con estatina. El desenlace primario del estudio fue un componente de cinco partes: muerte de causa cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal, necesidad de revascularización y angina inestable. Y en estos pacientes se utilizó un ácido graso omega 3 altamente purificado, un EPA, no una combinación de EPA más DHA, que son las que se tienen disponibles en Colombia, sino un medicamento que no está disponible en nuestro medio, que es el ácido etílico sapentano. Y ustedes ven los resultados allí: un 25% de reducción del desenlace primario en los pacientes que recibieron este tipo de tratamiento. Ácido graso etílico sapentano en dosis de 4 gramos al día, 2 gramos cada 12 horas. Y en junio del 2020, en las sesiones científicas del Congreso de la Asociación Americana de Diabetes, se presentan los resultados del subanálisis REDUCE-IT Diabetes, es decir, los pacientes del REDUCE-IT, ese número de pacientes, esos 4.787 pacientes que hicieron parte del REDUCE-IT del estudio global, que eran los pacientes con diabetes. Entonces vamos a analizar específicamente, este estudio mostró específicamente en los pacientes con diabetes qué resultados se obtuvieron. Y ustedes ven en los resultados de la derecha como indudablemente la reducción del riesgo absoluto fue mucho más clara y contundente aún en los pacientes con diabetes. Entonces se abre el panorama para decir posiblemente qué va a pasar en el futuro cuando tengamos esta molécula disponible, porque no la tenemos disponible. Los que tenemos, los ácidos grasos omega 3 que tenemos en Colombia, no cumplen las características de esta molécula y no es EPA altamente purificado. Pero se vuelve muy interesante en estos pacientes de alto riesgo que ya están tomando estatinas adicionar un EPA altamente purificado en dosis elevadas. Así que
Hoy en día esa es la evidencia que tenemos, evidencia contundente para las estatinas, evidencia muy nueva en moléculas como el ácido etílico sapentano, que no lo tenemos disponible, y evidencia todavía muy tímida pero indirecta, y que la vamos a contestar en los próximos años, acerca de los fibratos. Muchas gracias por su atención, les dejo mi correo electrónico, les dejo mi contacto y mis redes sociales, y para mí ha sido un placer acompañarlos en este curso.